creo que tenemos que ver algunas cuestiones relacionadas con el entorno cultural. Por un lado, en la época de Alfonso X, es decir, unos 200 años antes de los Reyes Católicos y de la escritura de la gramática, el soporte sobre el cual se escribía era el pergamino. El pergamino, como ustedes saben, y si no lo saben les cuento, es una materia de escritura bastante resistente, producida mediante el trabajo, el curtido y preparación de cueros de animales, sobre todo de animales muy jóvenes, en los que se puede aprovechar solamente una parte del animal, que es lo que correspondería al lomo, y se descartan las zonas periféricas del material. O sea que es un material muy costoso de producir y no es reciclable, como ya veremos. Como ya veremos qué pasa con el papel. Además, no había un sistema de reproducción rápido y eficaz como fue posteriormente la imprenta. Ustedes piensen que la forma de reproducir un texto era a través de la escritura manual. Es decir, había corporaciones de escritores, de gente que sabía hacer buena letra y repetía páginas muchas veces sin saber qué es lo que escribía, solamente su función era la de copiar. Por lo tanto, para producir un texto de una cierta extensión, pensemos por ejemplo una Biblia, se necesitaban al menos 5 o 6 años para lograr un ejemplar o 2 o 3 ejemplares, lo cual desde nuestra perspectiva actual de la reproducción o de la reproductibilidad de la escritura o del material escrito o gráfico es un poco agobiante. Entonces, veamos en contrapartida lo que significó la llegada del papel, o mejor dicho, el perfeccionamiento del papel. El papel es un material reciclable que puede... ¿Por qué digo que es reciclable? Porque los excedentes o lo que no se usa se vuelve a triturar y se vuelve a reutilizar. Piensen que el papel de la época de la que estamos hablando, es decir, de fines de la Edad Media y comienzos de la modernidad, no es el papel que tenemos actualmente, que es de una calidad muy baja y que pronto se pone amarillo, sino que es un papel hecho sobre todo con fibras de algodón mediante la trituración y el procesamiento de una masa obtenida a partir de moler, de triturar trapos. Por lo tanto, es un material sumamente noble y muy flexible y de mucha durabilidad. Además, el papel puede, teniendo en cuenta las necesidades, se puede producir en serie mucho más rápido que la preparación de un cuero de un animal, que pasa por procesos más lentos para evitar que esa piel se pudra. Otro dato muy interesante que tiene que ver con estos materiales de la escritura es el tema de la evolución de las tintas. Piensen que la tinta con la que se escribía sobre un pergamino era una tinta muy fuerte porque tenía que penetrar esa piel y quedar adherida a esa superficie. En cambio, al evolucionar, el papel es un material más sensible a la humedad y por lo tanto también debieron evolucionar las tintas para mantenerse adheridas a la superficie, pero que no fueran tan fuertes como para traspasar y romper el material. También, y esto ya quizás es más conocido por todos,
como formando este universo de innovaciones tecnológicas en torno a la escritura y sobre todo a la reproducción escrita en serie. Tenemos la aparición de la imprenta hacia mediados del siglo XV, es decir, se tienen datos de que Gutenberg instala la primera imprenta de tipos móviles allá hacia el año 1456 en lo que ahora podemos ubicar en Holanda, es decir, en esa zona de los Países Bajos que todavía no se le ha definido como actualmente la conocemos como Bélgica y Holanda, sino que eran ducados y territorios bastante organizados de una manera bastante diferente, algunos más dependientes del Imperio Germánico y otros más dependientes de Francia. Pero más o menos ese es el espacio en donde surgen las primeras imprentas. Y ojo, es un detalle muy interesante que precisamente las primeras ciudades en las que se trasladó la imprenta fueron las ciudades españolas, que fueron grandes ciudades impresoras. Cuando decimos grandes sabemos que hay que tener en cuenta las limitaciones de la época, pero sobre todo en Salamanca, donde se encuentra la universidad, y en Sevilla, que fue el eje de todo el monopolio comercial de la época colonial. Dicho esto, de alguna manera pretendiendo mostrar esta complejidad, podemos decir que la gramática de Nebrija ciertamente tiene el carácter de un texto fundante, porque funda en el ámbito de la lengua castellana una tradición normativa y prescriptiva. Pero a la vez esa tradición gramatical establece un diálogo de continuidad con la tradición gramatical de las lenguas clásicas, el griego y el latín, y sobre todo con el latín. Esto es muy importante tener en cuenta, porque por un lado, esta política tiene que ver con un proyecto cultural europeo, por decirlo de alguna manera. Siempre cuando usamos estos términos actuales tenemos que matizarlos pensando que la configuración de los estados europeos hacia fines de la Edad Media y comienzos de la modernidad no es exactamente igual como ahora lo conocemos. Y me refiero a ese proyecto con el proyecto que se denominó luego el Renacimiento o el humanismo. Perdón. En este sentido, la gramática de Nebrija, si bien es un texto que se enfoca en el castellano como una lengua moderna y capaz de ser sometida a reglas y normas gramaticales, por otro lado, hay aquí un proceso muy interesante que es el de forzar la lengua castellana para adecuarla, para adaptarla a los formatos de la lengua latina. Esto es muy interesante porque en el propio prólogo Nebrija hace alguna referencia un poco solapada, un poco no tan explícita, cuando refiere precisamente esto que les dije hace un rato, es decir, el hecho que la lengua había cambiado muchísimo en poco tiempo. Y es cierto, porque ya vamos a ver cuando hagamos un desarrollo histórico un poco más sistematizado que el castellano había mutado bastante libremente más allá de las reglas de la lengua latina, sobre todo por el influjo de lenguas germánicas,
entre fines del siglo IV y comienzos del siglo VIII. Y de entre las lenguas germánicas, algunas muy importantes porque se establecieron durante muchos siglos en la península, tenemos la lengua visigótica. La lengua visigótica es una lengua germánica que pronto entra en diálogo con el latín y convive con él en aquella primera Edad Media o en aquel proceso en el que se está desmembrando, desmoronando esa idea de la unidad imperial del Imperio Romano de Occidente. En ese sentido tenemos palabras muy interesantes que si la miramos un poco de detenimiento podemos ver muy estrecho el vínculo con algunas palabras de origen sajón o anglosajón. Por ejemplo, la palabra guerra, que si vemos su correlato en inglés tiene los mismos elementos, aunque en su aspecto son bastante distintas, en su aspecto gráfico. Les dejo esa inquietud para que la investiguen y en todo caso después la seguimos comentando. Por otro lado, y otra de las lenguas con las que se establece este proceso combinatorio y este proceso complejo es la lengua árabe, que permanece con bastante fuerza entre el siglo VIII y el siglo XIV, pero sobre todo entre el siglo VIII, IX y X, en donde se generan comunidades bilingües de cristianos que viven en territorio árabe. Esto es muy importante porque aproximadamente tenemos en castellano 4.000 vocablos, 4.000 palabras que provienen de este origen árabe, y es lo que ha determinado que en algunos casos prefiramos usar aceituna, por ejemplo, en lugar de oliva, que es la palabra latina. En este sentido y en este afán de volver la lengua castellana más parecida a la lengua latina, es que Nebrija habla o despliega dos conceptos, o tres conceptos, mejor dicho, pero que están ligados entre sí. El concepto es el de la degradatio, vinculado con el de la corrupción y la contaminatio, es decir, corrupción y contaminación. Y por lo tanto, su afán será el de descontaminar, el de limpiar, el de volver la lengua castellana más pura, por decirlo así, entre comillas, y acercarla, como ya hemos dicho, lo más posible a la lengua latina. No olvidemos que antes de la publicación de la gramática sobre la lengua castellana, Nebrija había publicado otros textos vinculados con la gramática, la retórica latinas, un diccionario o una especie, mejor dicho, un léxico de palabras latinas y sus equivalentes en castellano. Otro de los rasgos en los cuales observamos esta tendencia de ajustar la lengua española, otro de los rasgos en los cuales observamos esta tendencia de ajustar la lengua castellana a la lengua latina es la terminología. Por ejemplo, para describir los morfemas de flexión de los nombres, es decir, de los sustantivos y de los adjetivos, Nebrija sigue usando la expresión declinación, cuando sabemos que uno de los rasgos más característicos del castellano es que ha perdido entre comillas el sistema de declinaciones latinas, es decir, ha optado por otra forma de expresar las relaciones que anteriormente se expresaban a través de morfemas de caso. Bueno, hasta acá esta presentación, y ahora vamos a mostrarles
es algunos aspectos relacionados con la materialidad de la gramática y sobre todo atendiendo al texto que nosotros vamos a leer, que es el prólogo, porque nos interesa específicamente ver cómo se manifiestan estas ideas y cómo podemos vincular lo que hemos leído en la bibliografía con algunas expresiones y algunas configuraciones discursivas que aparecen precisamente en esta portada, en este ingreso a la gramática sobre la lengua castellana de Nebrija. Bueno, aquí les presento la página inicial de la gramática sobre la lengua castellana en una copia que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España y está digitalizada en la Biblioteca Digital Hispánica, cuyo link se encuentra en nuestra biblioteca virtual. Como ustedes pueden ver, es un texto muy interesante y quiero que observemos algunos detalles. En primer lugar, observen acá el encabezamiento o dedicatoria a la reina, que empieza directamente, sin ningún título. Este título que dice ahí prólogo fue agregado con posterioridad. Es muy interesante, ya vamos a ver un detalle, lo que tiene que ver con la tipografía, algunos aspectos de la puntuación y algunas cuestiones relacionadas con el uso de mayúsculas y otros aspectos de la escritura antigua. No se preocupen que nosotros hemos preparado un texto desde la cátedra con una apariencia un poco más moderna y que ya vamos a ver enseguida. Aquí lo interesante, fíjense, es en la configuración, en la morfología de este ejemplar. Por ejemplo, tenemos el inicio del texto directamente con una letra en color negro o marrón oscuro. Observen aquí hacia el final, que es un detalle muy interesante porque lo vamos a ver luego en la transcripción que hemos hecho de la cátedra. Los folios no se paginan, sino que se indica por número de folio. Esto significa que lo que se enumera es la hoja, no la página. Por lo tanto, este lado de la página, o este lado de la hoja, mejor dicho, que es el frente, es el que lleva el número de folio. Y el reverso no lleva numeración. Otro detalle muy interesante, muy importante, observen aquí que el texto inicia con U mayúscula, dice cuando bien conmigo pienso, y observen cómo este es un ejemplar que está a medio camino entre la imprenta y el manuscrito, porque observen que aquí se ha dejado lugar para insertar una letra capital. Una letra capital es una letra de mayor tamaño, pero que además está decorada y suele tener un trabajo artístico más elaborado, que a veces tiene incluso laminados de oro. Es muy interesante en este sentido y en relación con lo que dijimos de esa tensión entre una tendencia por asimilar la lengua castellana, la lengua latina. En como digo, es muy interesante observar este detalle, porque fíjense que aquí fue puesto con lápiz la letra que debía dibujarse, que el dibujante debía hacer. Y es lo que a mí me llama la atención. Fíjense que esto es un ejemplar único en este sentido, porque
el que hace la edición le anota para el que hace el dibujo, el iluminador, que aquí corresponde la letra C o Q. Es decir, C correspondería a la tradición castellana, tal cual como nosotros escribimos la palabra cuando actualmente, pero al mismo tiempo está esta otra letra, la letra Q, que haría que esta palabra cuando estuviera en apariencia más cercana a la forma latina. ¿Qué más podemos decir en relación con esta materialidad del texto? Podemos observar también, así a grandes rasgos, el tipo de letra, que es una letra de tipo gótica, pero que se entiende bastante bien, y es una letra que estuvo de moda entre los siglos XII, XIII y XIV, y por lo tanto es la letra que se usaba en los manuscritos, y que aquí está copiada en los tipos móviles de Gutenberg para parecer un texto manuscrito. Aquí tenemos un detalle de ese primer folio, que es el folio, el frente del folio número 2, y sobre todo quiero que observemos la tipografía, un tipo de escritura en una letra gótica estilizada, pero que imita a la escritura manuscrita. Esto es un dato y un rasgo muy particular de los textos de las primeras impresiones, estos textos que se llaman incunables. Los incunables son aquellos textos impresos mediante el sistema de Gutenberg entre 1450 aproximadamente, unos años más, y 1500, es decir, esos 50 primeros años de la invención de la tipografía, tipos móviles. Por eso es que resultan una joya y muchas veces son considerados artículos de lujo. En este texto quiero que observemos un poco la cuestión de la tipografía, el uso de letras que son bastante distintas, algunas a las que usamos actualmente. Pierdan cuidado que no vamos a trabajar sobre esto, como ya les dije, sino sobre una edición preparada por la cátedra para que sea más fácil la lectura. Pero como un ejercicio les leo esta introducción o esta dedicatoria. A la muy alta y así esclarecida princesa doña Isabel, la tercera de este nombre, reina y señora natural de España y las islas de nuestro mar. Comienza la gramática que nuevamente hizo el maestro Antonio de Lebrija sobre la lengua castellana. E pone primero el prólogo, léelo en buen hora. Cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida reina, y pongo por delante los ojos de la antigüedad de todas las cosas, etc. Observemos unos datos muy interesantes que tienen que ver con rasgos lingüísticos, pero también con el hecho de aprovechar al máximo el material. Uno de ellos es la articulación de las preposiciones con los artículos. Eso que en otras lenguas se mantiene, como por ejemplo en el italiano moderno, y que nosotros solamente hemos conservado en expresiones como del o al. Pero aquí, por ejemplo, tenemos alla, tenemos desde, fíjense la preposición unida al demostrativo. Bueno, y por ahora creo que no aparece ninguna otra más.
En cuanto a este tema de las abreviaturas y de cómo acortar el espacio para mayor aprovechamiento, también tenemos el uso de abreviaturas. Aquí podemos ver un caso en la palabra esta, delante, donde la N está escrita apenas como un pequeño signo arriba de la A. Otra cosa que quizás les parece llamativo es el uso de una S alta. Fíjense, así, esta es una doble S, parece una F pero es una S. Acá tenemos esclarecida, una S alta, princesa, otra S alta. Otro rasgo es el uso de las mayúsculas, que no solo aparece como en este caso al inicio del texto, aquí como ya hemos comentado, la U mayúscula en lugar de la minúscula, sino que en muchos casos la mayúscula se usa para destacar algún concepto. Acá, por ejemplo, el uso más común en el nombre propio Isabel, pero también aquí tenemos en reina, y lo vamos a ver un poco más en otros casos, pero bueno, aquí no vuelve a aparecer. Otro rasgo muy interesante, fíjense, esta especie de signo que no es una letra, sino es una especie de marca de la I copulativa, que nosotros en la versión que hemos preparado la hemos transformado directamente en una I latina, porque esa es la tendencia de Nebrija, colocar I latina en los lugares en donde la letra, lo que nosotros conocemos actualmente como la letra Y, suena como I. Por ejemplo, acá tenemos en la palabra muy, ¿ven? Que el sonido es I, entonces coloca la I latina. Bueno, aquí también tenemos otro rasgo por acá, fíjense, un rasgo de latinismo, la palabra scriptas, y parece que alguien tachó el texto, y acá tenemos la célebre frase que se le atribuye a Nebrija y que se la usa como bandera en esta relación de lengua e imperio, que siempre la lengua fue compañera del imperio, y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, de nuevo ahí la abreviación de la N puesta arriba, crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de entrambos. De nuevo acá la N superpuesta a la U. Fíjense, en cuanto a la puntuación, no es común el uso de comas y punto y comas, sino que tenemos solamente dos puntos y puntos para indicar algún tipo de pausa. En la próxima imagen hago un uso de la imaginación y restituyo de alguna manera, mediante la superposición de imágenes, la letra que a mí se me ocurre que podría haber ido en este sector. Aquí, como ven, con el uso del Photoshop he insertado una letra cualquiera que encontré en internet para ver cómo sería el aspecto de este texto una vez que ha pasado por la imprenta y luego por el maestro o el artista que decoraba, reemplazando la letra indicada con lápiz por una letra más elaborada.
Ahora voy a mostrarles algunos rasgos de nuestra edición para el uso de la cátedra. Algunas consideraciones muy interesantes son el hecho de que nosotros aquí, en vez de poner número de página, hemos sostenido la numeración por folio. ¿Ven? Entonces aquí hemos puesto folio 2 recto, es decir, el frente de la hoja, y si siguen bajando van a encontrar la indicación de folio 2 verso, que viene a ser el reverso del mismo folio, ya que no tiene número. Y así hemos indicado todos los otros casos. Folio tercero recto, folio tercero verso. Otro detalle, subo de nuevo al encabezamiento. Fíjense que hemos respetado las formas articuladas de preposición más artículo, hemos respetado el uso de las preposiciones articuladas con el artículo, como les digo, el uso de la I latina. También fíjense que hemos reemplazado la S alta por la S como nosotros la conocemos, pero hemos conservado las doble S en los casos que aparece de esa manera. Esto quizás no lo puedan comprender ahora, pero cuando veamos algunas cuestiones relacionadas con la fonética, la fonología y la escritura medievales, vamos a poder retomar estos textos y tener una visión más acabada de lo que representa este tipo de escritura. Hemos regularizado también algunos de los usos de las mayúsculas en lo posible para facilitar la lectura de los nombres propios. ¿Qué más podemos tener? Acá tenemos, por ejemplo, cómo hemos respetado otro caso de la preposición articulada con el demostrativo. Si bajamos un poco más, podemos ver cómo hemos respetado la forma del adverbio, en la cual hemos respetado la forma antigua que se escribía separada, como dos palabras que se habían originado como dos palabras que funcionaban independientemente antes de ser gramaticalizadas como adverbio de modo. Y poco más que eso, creo que no van a tener dificultades para leer el texto. Voy revisando, ven que va apareciendo la I copulativa, que esto ya lo van a ver cuando Agustina nos hable un poco de la cuestión de la oralidad en una clase que tiene muy interesante, que tiene preparada para ustedes, pero no vamos a avanzar mucho sobre eso en este momento. Acá está interesante reconocer, por ejemplo, esta palabra que tiene una letra que ya no usamos en el español actual, pero que estuvo vigente durante muchos siglos,
y que se usa en otras lenguas romances, ¿no? Esta C con ese ganchito debajo, que es una cedilla, y que ya vamos a estudiar que tiene una pronunciación especial, pero que ya en esta época y un poco más adelante empieza a avanzar en el sentido de neutralizarse la diferencia de fonemas hacia los fonemas que conocemos actualmente. Acá la encontramos de vuelta en esta palabra esforzarse. Bueno, creo que con esto, como para comenzar a vincularse con el texto, está bien. Y de esta manera los despido, las despido hasta la próxima clase en la que vamos a hacer el estudio un poco más pormenorizado del texto. Y les dejo como bonus track una canción en judeo español para que la disfruten. Nos vemos hasta la próxima clase. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A las tres tomé mi amante y a las cuatro me casé. A las tres tomé mi amante y a las cuatro me casé. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Que si no tienes amante, yo te lo haré defender. Que si no tienes amante, yo te lo haré defender. Al salir para la guerra, dos besos al aire di. El uno es para mi madre y el otro para ti. El uno es para mi madre y el otro para ti. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A las tres tomé mi amante y a las cuatro me casé. A las tres tomé mi amante y a las cuatro me casé. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí.